chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Oigan, ya estamos comenzando a grabar. No es como que vayamos a hacer una segunda temporada ni nada por el estilo. Aquí seguimos capítulo tras capítulo. Esta es la primera vez que van a ver a dos enfermeras perioperatorias dialogando, platicando. Entonces, por eso, el día de hoy nos acompaña Estefanía Regalado. ¿Qué instituto nos acompañas, Esther? Del Instituto Nacional de Pediatría. Yo la verdad, saben que no soy fan del pediatría, es mi debilidad, te lo tengo que confesar, yo sí soy una, no puedo, mi corazón no resiste, pero el día de hoy si ustedes tienen preguntas o por ejemplo algo que quieran saber sobre el área o la parte quirúrgica pediatría, y ahorita les digo una sorpresa más adelante, ustedes aquí van a aprender demasiado. Y primero que nada, Esther, muchas gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme. Yo siempre les digo que cuando nos regalan su tiempo, pues obviamente viene de trabajo usted, entonces imagínense, viene ya de una jornada laboral, entonces chicos, créanme que sí se le agradece mucho al invitado y sobre todo que acepte la participación para que ustedes conozcan todo lo que realiza enfermería y los rubros a donde más van a llegar y de hecho el día de hoy van a conocer algo nuevo, porque, cuéntanos aparte de ser perioperatoria, ¿qué más? Bueno, aparte de ser perioperatoria, tomé la decisión de formarme como maestra en terapia cognitivo-conductual. Sé que suena muy complejo, ¿qué hace una enfermera con esa formación profesional? Esa es la sorpresa. Ya no, yo la verdad nunca en mi vida había escuchado eso, de verdad. Yo había escuchado así que en enfermería tomamos administración o especialidades, o tenemos hasta 4 o 5 especialidades, eso es increíble. Pero que te dijeras a esta área, para mí sí fue, porque me había un video de TikTok, yo vi así un video de TikTok, mi inicio, mi recomendación. Y cuando vi el video hablaba sobre la importancia de tener como el control en el área quirúrgica, sí, ¿no? Como una enfermera perioperatoria quirúrgica debe saber o entender, y pues no, obviamente la que menos debe correr o gritar es la perioperatoria, nunca. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo llegas a ese estado de control, ¿no? De saber qué acción tomar? Y entonces por eso el día de hoy usted nos va a hablar sobre este proceso. Entonces vamos a empezar. Primero, cuéntanos, ¿cómo es que surge el que yo quiero estudiar una especialidad y justamente la de enfermería perioperatoria? Bueno, eso surge porque, ya sabes, los pininos que todos hacemos sí, cuando estamos en médico-quirúrgica, y entonces ahí descubrí que eso sí me encantaba. O sea, no quiero decir con esto que el resto de la enfermería no me encantara, pero no me apasionaba, con mucha sinceridad. Pero cuando llego a médico-quirúrgica descubro que es un área en la que me siento cómoda, que me encanta, y ahí fue la primera vez, ¿no? Pero claramente pues se instrumentaba como acompañada de alguien, claro, como apéndices o coles, y yo sentía que era mi sueño estar ahí, pero después hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Uy, gran reto, ¿eh? Ahí me formé, entonces en esa época el servicio social lo dividían solo por 2 servicios. Entonces yo tuve mi primer servicio área administrativa y mi segundo servicio fue quirófano. Entonces esos 6 meses terminaron de convencerme que era el lugar que yo quería. Pero justamente como apenas se iniciaba esta parte de poder titularte como opción a titulación. Claro. Y obviamente yo no tengo nadie en mi familia se dedica al área de la salud, así que no tenía como una recomendación o una sugerencia acerca de si titularme así o solo titularme y después hacer una especialidad. La realidad es que no estaba en mis planes hacerlo, pero creo que mi camino en ese servicio me hizo descubrir que sí, o sea que quería hacer la especialidad enfermería perioperatoria. Okay. ¿Entonces eres egresada de FES Zaragoza? Sí. Sí, bueno, cuando dijo médico quirúrgico dije, yo sé dónde es, yo sé, porque nosotros, sí, por ejemplo, en la FE no tenemos como un módulo de enfermería médico quirúrgica, sino es como que ves la parte dentro de en un semestre, pero entonces bueno, porque bien dijo una palabra muy importante, me apasiona. Sí. Porque puedes estar por muchos servicios y dices, oye, me gusta, siento que tengo buenas habilidades, pero no siento que me complemente o yo no me veo haciéndolo constantemente, porque a veces dicen, oye, tienes cualidades de, ¿no? Y dices, bueno, o sea, sí, pero pues no me gusta, o sea, sí, sé desarrollarlo y lo puedo ejecutar bien, pero todavía falta ese plus más. Entonces va a surgir en ese momento, en algún semestre por ahí, que roten o conozcan qué es lo que más les gustaba. Cuando tú llegas a quirófano en tu servicio social, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿O qué fue lo que dijiste, oye, ¿por qué no hacer una especialidad? Porque ya vi todo lo que conlleva. Bueno, es que también entré a una institución de 3er nivel. Eso sí. Entonces yo me acuerdo como había trasplante también, hepático, renal, y yo creo que eso fue lo que a mí me impresionó. O sea, creo que eso fue lo que me enganchó más. O sea, el área quirúrgica siempre me ha encantado, pero con sinceridad, mientras fue mi formación,
Yo me inclinaba siempre por las áreas críticas, pero no conocía el área quirúrgica propiamente, entonces me inclinaba por urgencias, terapia intensiva, o sea, siempre era como yo quiero área crítica, siempre me gustaba como la adrenalina de esos servicios, pero era estudiante, entonces claramente no tienes la responsabilidad total que implica estar en un área tan crítica como lo es quirófano o bien estas que te acabo de decir. Pero cuando eliges la sede para la especialidad, ¿por qué pediatría? Mira, la verdad es que yo estoy en pediatría por azares de la vida, porque, bueno, no sé cómo sea ahora el registro, pero hace 5 años que yo hice la especialidad, primero te entrevistaban en la sede donde tú querías que fuera tu sede, pero te tenías que anotar por orden alfabético. Entonces yo me apellido Regalado. Ajá. Y mi cabeza siempre fue en adultos, o sea, a mí los adultos me encantan porque pues soy psicoterapia, entonces de verdad se me facilita más con los adultos. Pero cuando llegó el momento de hacer el registro, o sea, primero te registrabas para una entrevista y cuando llegó el momento de ir solamente había lugar en el Instituto Nacional de Pediatría, o sea, quedaban pocos lugares como para la entrevista. Y me registré ahí porque era la única sede donde había espacio. Y dije, bueno, no hay problema, yo quiero ser quirúrgica, entonces me anoto, no pasa nada, hago la especialidad ahí y cuando termine, pues me voy a la vida laboral, a un hospital de adultos. Pero yo creo que la vida y las circunstancias te llevan a estar en donde tienes que estar. Sí, oye, entonces sí ha cambiado algo, porque por ejemplo yo hice la especialidad en el 2023 y en el 2023, pues en línea, por ejemplo, siempre, me acuerdo que siempre es cada lunes, igual así también en agosto, 10 de la mañana, sobre la plataforma, anotas todos tus datos y de repente la plataforma te comienza a soltar como la parte de la elección de las entrevistas y teníamos 3 chances, o sea, podías elegirse de 1, 2 y 3. Entonces yo como primera opción, yo elegí el G. González, segunda el general y de hecho mi tercera opción era pediatría. Entonces cuando pasa eso por orden, no sé cómo lo hagan, ya te decían como cupo lleno, ¿no? O sea, entonces se te manda tu segunda opción o cupo lleno, tu tercera opción. Entonces en mi caso, cuando yo coloco GEA, mando el archivo y dice folio como que folio registrado, ¿no? O sea, tu sede ha sido elegida, pero de que se tomó la primera sede. Entonces así fue como lo elegimos, ahora ya no. Ahora ya está más complicada el entrar a una especialidad porque ahora primero tienen que subir sus documentos. Y justo apenas tengo un colega que egresó apenas del Instituto Nacional de Pediatría, que hizo su especialidad y de hecho sí se tituló con tesis. No sé si aún ustedes saben, cuando tú comenzabas, ¿cómo se podían titular o...? De la especialidad. Ajá, de la especialidad. Es que mi año fue, o sea, es todo un caso. Primero, sí fue mucho más retrógrado de lo que tú me estás contando, porque nosotros para hacer como el registro, primero tenías que ir a la unidad de posgrado y había una carpeta, o sea, era a mano el registro, había una carpeta donde tú llegabas, te formabas con todos los que se iban a registrar el mismo día que tocaba por las letras de tu apellido. Entonces llegabas y pues buscabas la carpeta de la sede a la que tú querías ir y de la especialidad, porque había pues varias especialidades a concursar, ¿no? Y ya era como encontrabas lugar. Te digo que yo ya no encontré. Y después de ese registro que hacías manual, posteriormente te daban una fecha para entrevistarte con la coordinadora del posgrado de la sede donde ya te habías registrado. Ella te entrevistaba, le llevabas toda la documentación ahí en físico a la persona y ya ella decía como, bueno, si pasas el examen, entrevista ya la pasaste, falta que pases el examen. O sea, primero era esta entrevista y ella te daba el visto bueno si sí o no podías participar en su sede. Entonces lo que yo entiendo es que también hacían una entrevista en donde valoraban si tenías las características para pertenecer a esa especialidad. Y para mí tiene todo el sentido porque ahora que tengo estudiantes y de pronto digo, ¿qué hace esta persona en este ambiente tan estresante? Porque siento que también las personalidades, o sea, no todos están hechos para un área crítica. Sí, yo te lo puedo confirmar. Sí, yo cuando la primera vez que empecé una terapia dije, no, aquí no. No, de verdad, yo sentí que se me tambaleaba el mundo porque dije, es que aquí no me siento segura. Sí. O sea, me dio miedo por primera vez porque dije, yo comencé a escuchar los monitores, los ventiladores y yo, Dios, ¿qué es esto? Sí. O sea, es complicado y como dices, o sea, yo creo que ahí es donde te das cuenta. Si algún día ustedes son jefes o supervisores, por favor, y si alguien dice que tiene la especialidad de adulto, sí, envíenlos a adultos, los que son como perioperatorias, envíenlos a la parte quirúrgica. Porque siento que a veces genera esta frustración con el estudiante, como es que yo no sé esa área, o sea, y si me equivoco, y si pasa algo, entonces pues vean también todo lo que implica la situación pues dentro de un instituto, porque también hablamos de un tercer nivel. O sea. También me preguntabas como qué pasa cuál es la modalidad para titular. Sí, justo. Yo cursé como justo en el año de la pandemia.
O sea, en ese año, cuando fue en marzo que todos a casa, yo estaba por iniciar, bueno, habíamos iniciado el segundo semestre. Entonces, ¿En marzo? Sí. Ajá, ¿Sí? okay. O sea, tomamos la parte teórica. Ajá. Y justo como por marzo, a finales de marzo, iríamos a nuestro campo clínico, que bueno, vamos inicialmente a nuestra sede y luego a otras instituciones. Pero esa segunda práctica clínica se acabó. O sea, no había manera de hacerlo porque fue pandemia, Sí. Era la primera vez que algo así estaba pasando. Y también siento que, bueno, ahorita, después de mi generación, siguieron otras generaciones siendo en línea algunas. Pues sí, la especialidad siguió el siguiente año y continuó a lo mejor el primer semestre en línea, pero siento que ya los médicos que estaban como a cargo de los estudiantes como tutores, ellos ya tenían como más experiencia con las plataformas para tomar clases. En nuestro caso no, o sea, teníamos al equipo de salud que nos iba a dar clases con una pandemia en tiempo real. Entonces los estudiantes fue como, bueno, nos van a mandar trabajos por correo electrónico. Esas fueron nuestras clases virtuales. Dios. Entonces después enfrentarme a la vida laboral con una práctica al 50% fue complicado. Y es también una de las razones por las que yo decido sí pertenecer al INP. Porque inicialmente te decía, mi plan era como irme a un hospital de adultos, pero de pronto dije, el único hospital que conozco donde yo me lavaba instrumental es en el INP, porque en nutrición yo solo circulaba, como era pasante, no me podía lavar en ningún procedimiento, porque no, o sea, por más procedimiento chiquito, no eran chiquitos los procedimientos ahí, era de un tercer nivel. Y qué bueno que lo dices, porque Sí. a mí todavía me envían mensajes y me dicen, oye Mari, ¿en qué escuela o universidad me recomiendas estudiar una especialidad en línea? Sí. Y yo les digo, En ninguna. Nunca te recomendaría que estudies una especialidad en línea, y principalmente cuando lo pasa una situación quirúrgica, de una situación crítica. O sea, digo, ¿cómo imaginas que vas a circular algo en virtual? Claro. O cómo vas a instrumentar algo en virtual? No, de verdad que no, chicos. Y a veces me dicen, no, es que tal escuela me ofrece este plan y que solo una vez a la semana y en un año ya soy quirúrgica y todo en línea y así yo. ¿Y no te parece sospechoso ese tipo de acciones? O sea, yo digo, ¿cómo se les ocurre o cómo pasa? Imagínate, ya que pises un quirófano real, Sí. no vas a poder decir, ay, no, es que como mis clases fueron en línea, pues enséñenme, ¿no? O díganme Sí, no. cómo. O sea, es un proceso el que conlleva. Las prácticas siempre van a ser esenciales en cualquier plan de estudios, en cualquier especialidad, para que ustedes vean dónde tienen que mejorar habilidades o como, ¿sabes qué? Aquí no, ya siento que es demasiado para mí, no me gusta tal vez hasta instrumentar este tipo de cirugías o tal vez esta especialidad tal vez no es la mía, y pues van a otra línea. ¿Cuáles son los retos que a tu visión y experiencia enfrentaría una enfermera que cambia de la parte ya de licenciada y me estoy volviendo o estoy creciendo, forjándome como un especialista? Yo creo que principalmente te encuentras con retos con el propio profesional de la salud, que ya está formado. Yo creo que ese es el principal reto al que te enfrentas. Porque, para empezar, hablando del proceso de atención de enfermería, pues es desconocido. Mi institución todavía tiene como varias líneas de formación profesional. Yo creo que el reto más impactante es ese, como un poco la invalidación o el desconocimiento, ¿no? Del resto del personal. Ok, y por ejemplo, ¿nunca has tenido como esta experiencia o cuando eras estudiante la parte de, los especialistas y... Sí. ¿Sí? O sea, tan solo te decía como, yo salí como con un semestre sí bien cursado y el otro medio cursado, y la forma de titularnos en ese momento, ves que también me preguntabas que si había tesis, en ese momento no había opción más que era medios más, o la gente a la que más se dificultó el transcurso de la especialidad, iban a hacer residencia. Y el resto era examen sí o sí, o sea, no había opción de titularte de otra forma porque ¿cómo iban a comprobar que tenías los conocimientos para que te otorgaran el grado académico? Claro. Entonces fueron las dos modalidades. Creo que hubo gente que, porque trabajábamos 2 estudios de caso, no sé actualmente cómo se haga o cómo sea en cada sede, pero nosotros trabajamos un estudio de caso el primer semestre y un estudio de caso el segundo semestre, pero fueron muy pocos casos los que podrían titularse de esa manera. Pero la realidad es que el resto de la población que estudiamos en ese año y en ese hospital fue así, por examen. ¿Y el examen era teórico-práctico o solamente teórico? En teoría iba a ser teórico-práctico, pero estábamos en una pandemia. No había manera de hacer un examen práctico en pandemia. De acuerdo. Sí, no, porque por ejemplo, bueno, ahorita siento que hablamos de hace como muchos años, pero créanme que la pandemia fue una línea bien delgada que hace un antes y un después en nuestra profesión.
En el área de la salud, de verdad que marca demasiado, tanto profesional como personalmente. Sí. Y pues ustedes, qué bueno que también escuchan este versus, porque dicen, ay, mira, antes era, ahora, y vean, y en la actualidad está siendo así. Sí. Ahorita para titularte, por ejemplo, tú puedes elegir examen de primero, ¿sabes? O sea, así tú digas, oye, sabes que yo no tengo tanta experiencia, quiero examen, es tu decisión. Pero si lo llegas a suspender, te vas a ir a residencia. Entonces, como tú, no, tal vez no penalizarte, pero va a ser como que, bueno, reprobaste el examen, tienes de dos. O te esperas otros 6 meses para que lo vuelvas a hacer, o haces residencia en tutoría o práctica. Ya es como que la decisión. Entonces, en mi caso, yo quería hacer examen, pero yo no me sentía tan segura en el área quirúrgica, ¿no? Entonces la maestra me dijo, ¿por qué no mejor haces residencia? Para que mejores tus habilidades o tu conocimiento. Dice, porque a ver, yo te pregunto, si ahorita te digo, oye Mari, ¿podrías prepararme una sala quirúrgica para una cirugía general? ¿Me la harías o no? O sea, con todo, instrumental, consumible, ¿lo harías o no? Y yo como que dije, no. Y así como que dije, no creo, así como que, le digo, tal vez sí, pero no sé, como que sentiría y digo, ¿por qué crees que necesitas la residencia? Para que el día de mañana llegas, no sé, a pasar por cualquier hospital o algo así, o trabajas en el área, tú ya sabes cómo se prepara una sala quirúrgica para una cirugía general, lo esencial, el material y consumible. Y le dije, ¿sabe qué? Sí tiene razón. Dice, entonces quiero que también entiendas que a pesar de que es más tiempo, porque pues como dicen, es invertir otro medio año. Sí. Y yo como que lo dudé por un momento, pero dije, tiene razón. Porque si me enfrento el día de mañana al área laboral, no puedo decir que no lo sé, o que, ay, déjame, creo que lo voy a preguntar. No, ya. La sede, bueno, propiamente, cuando yo la hice, propiamente no te pidió una tesis, pero los estudios de caso que haces se quedan. Ok. Sí, o sea, sí te piden investigación, sí o sí. Ay, vean nada más. Eso, la verdad es que a mí me encanta saberlo porque digo, qué trascendencia, qué diferencia. Sí, vamos a la pregunta que yo le decía al principio a Esther. A ver, ¿cómo que enfermera y psicoterapeuta? ¿En qué momento surge así como por tu vida? ¿Qué fue primero? Y pues ahorita vamos a ver cómo lo conlleva y lo complementa, porque si no siguen la cuenta de Steph, yo aquí les voy a dejar para que vayan a seguirla en TikTok, y también aquí tienen su Instagram para que vayan y vean todo el contenido que hace. Mira, surge inicialmente, creo que primero pasó que durante la formación profesional de enfermería, espero que actualmente no sea así, yo creo que el profesional de enfermería en formación sufre mucha violencia psicológica. O sea, yo la viví y es muy, muy desagradable como sentir que estorbas, que, o sea, como que no, estás ahí, exactamente, que estás ahí haciendo y estorbando nada más. Entonces, inicialmente surge como la primera vez que me hizo ruido el que algo tenía que hacer, fue la primera vez que perdí a un paciente y eso me ocurrió siendo estudiante. Entonces fue un paciente al que le di seguimiento varias semanas, hice mi proceso de atención de enfermería con él y un día solo llegué, o sea, yo llegué el día que iba a presentarle las láminas para el cuidado de su muñón y simplemente ya no estaba, ¿no? Entonces me acuerdo que no tuve mucho tiempo de gestionarlo, simplemente fue como no está y yo como que quedé un poco impactada, pero al mismo tiempo pues ya tenía que seguir a tomar los signos vitales de todos porque es estudiante. Entonces recuerdo que pues ya, o sea, como que terminó el día, yo seguí mi vida y como 3 meses después, un día en el auto con mis papás me puse a llorar. Así. Y entonces cuando ya me pude calmar, yo como que es que mi paciente, no sé qué, y ellos pensaban que había ocurrido eso como la semana anterior. Sí, claro. ¿No? Y habían pasado meses. Entonces fue la primera vez que yo me di cuenta que yo no sabía dónde colocar eso que estaba viviendo. Y luego siguió la formación profesional y me di cuenta que tuve una maestra que también me motivó mucho, bueno, me inspiró, tal vez ella no lo sabe, pero ella me inspiró porque ella se dedicaba a dar cuidados paliativos. Entonces nos habló de todos los cuidados que van al final de la vida, pero los cuidados iban encaminados en el confort del avatar de la persona. Pero no nos hablaba como de qué pasa con la mente del que se está despidiendo de su estado de salud y tampoco nos hablaba de qué pasa con la persona que está despidiendo a su hijo, a su hermano, a su mamá, a su papá. Y también recuerdo una experiencia, eso ya fue en mi servicio social, en donde recuerdo como había un código azul, al final la persona pierde la vida y recuerdo que me mandan así como de acompaña a la mamá por si se desmaya, ¿no? Fue la palabra. Entonces yo dije, bueno, si se desmaya, ya sabría qué hacer, pero ¿y si no se desmaya, qué hago? O sea, ¿qué le digo? ¿Me acerco? O sea, ¿qué hago? Y yo creo que durante la formación nadie me dijo qué tenía que hacer, o qué tenía que decir, o cómo tenía que actuar, nadie me lo explicó. Entonces, inicialmente, la intención de formarme surge como porque en algún momento de mi vida decidí tomar terapia por un tema personal que en absoluto tenía que ver con mi profesión.
Y yo me di cuenta que mi terapeuta no me comprendía lo que yo estaba transmitiendo, ¿no? Sí, y por más de que era, porque fui con dos terapeutas, una da el enfoque que yo doy, que es cognitivo-conductual, pero yo sentía que no me entendía lo que estaba pasando. Entonces, inicialmente surge como un poco de yo cómo voy a acompañar al que está perdiendo la salud, prácticamente inició así, pero conforme fue pasando el tiempo, ya la formación de la maestría de terapia cognitivo-conductual, te piden unas horas de terapia para que tú compruebes que tú estás emocionalmente sano y puedas acompañar a una persona. Entonces ahí me di cuenta en ese momento que empezaba a tener mis primeros pacientes que son bajo supervisión. Y yo llegué a decirle a todos donde trabajaba que me iba a dedicar a eso, que ocupaba pacientes, que el que quisiera iba a ser gratis. Y entonces 9 de cada 10 de mis pacientes que tuve en ese momento de la vida eran enfermeros. Ajá, surgió así. Entonces yo me di cuenta que ahora era como, no sé, por ejemplo, apenas entré a un taller que dio la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, que hablaba de los primeros auxilios psicológicos en el quirófano, y me lo mandaron, dijo, igual te interesa, entré, y lo impartió un psicólogo, bueno, es un maestro igual en TCC, y no quiero demeritar su trabajo porque lo que hizo fue impresionante, pero yo dije, imagínate que eso lo diera una quirúrgica como yo, que conoce el área quirúrgica y que puede brindar los primeros auxilios psicológicos. Pero también me di cuenta que él enfocaba los primeros auxilios psicológicos, es decir, te voy a preparar a ti para que acompañes a tu paciente ante una crisis, o al papá del niño que va a entrar al quirófano y la mamá está perdiendo el control. Pero no hay primeros auxilios psicológicos para el personal de salud. Entonces, ya durante mi formación como psicoterapeuta decidí como redirigir hacia dónde quería encaminar lo que estoy haciendo, y el proyecto que estoy haciendo ahorita en mis redes sociales, pues justamente va encaminado como al personal de salud. O sea, es primeros auxilios psicológicos o acompañamiento terapéutico, pero para el personal de salud. Porque estoy convencida de que no existe la salud sin salud mental. No existe. O sea, no hay manera de que tú puedas... Nuestro objeto de estudio es el cuidado. No hay manera de que tú puedas brindar un adecuado cuidado, que es lo que buscamos, si tú no te encuentras bien, si tú no estás bien. Y al final somos individuos que la gente piensa fuera que porque somos enfermeras sabemos muchas cosas o deberíamos de saber muchas cosas. Pues la realidad es que nuestra formación incluye muchas cosas. La enfermería es tan amplio que siento que a veces no podemos abarcarlo todo. Y siento que como en esta parte de la salud mental llevamos, bueno, ahora sé que tú estudiaste otro plan de estudios. Yo llevé un plan de estudios donde llevé salud mental todos los años de mi carrera. Todos los años lo llevé salud mental. Pero te digo, todo iba como encaminado a conocer el desarrollo de la persona en todas las etapas de su vida. O sea, como el enfoque iba encaminado a eso, no iba encaminado como a lo que ahora te platico, ¿no? Que es lo que me interesa, de brindar como que la persona, o sea, el personal de salud no solamente vive situaciones de estrés en un área crítica, o sea, también tiene una vida como un humano y también no sabe gestionar sus emociones porque es un humano. Y las personas piensan, bueno, no sé si has escuchado, ¿no? Como las personas de piso, las enfermeras de hospitalización, dicen que las enfermeras quirúrgicas somos enérgicas, tenemos un carácter fuerte, estamos hechas para esa área tan ruda, ¿no? La realidad es que no es que estemos hechas, sí requiere que, o sea, un cierto tipo de personalidad para poderte formar en esa área, en cualquiera que sea crítica, pero no necesariamente estamos hechas, o sea, la formación profesional de enfermería no te lo da propiamente. Creo que es como la experiencia ya en tu vida laboral, pero eso se puede desviar si no vas acompañado de alguien. 2 semestres yo creo que al menos vi salud mental, durante los 4 años, como 2 semestres. Y bien dices, va dirigido como a actividades, a lecturas, a ciertos ejercicios, pero tú no eres el protagonista. Como bien dices, o sea, el protagonista es qué haría o qué tendrías que hacer o qué actividades o ejercicios podrías decir que hagan, y dices, bueno, pero y al final el olvidado pues soy yo, porque creo que bien dice Steph. Por ejemplo, en la sede donde yo estuve no hay tanto a la parte pediátrica. Las veces que me tocó, sí, obviamente se acerca mamá, papá al transfer, pero el simple hecho de retirar que anestesio tome al niño o a la niña, no, pues la mamá se desborda porque ya es como de adiós, despídete de mamá. Y yo la verdad esa vez no creo que nada me quedé mirando de, bueno, pero ¿qué le digo a la señora? ¿No? Ajá.
pues, o sea, como de, sí, bueno, pues vamos a cuidar a su hijo, ¿no? Es como que después... O si le digo, no pasa nada. Ajá, ¿Y si exactamente. Pasa? Justo le digo, o que no le voy a prometer que no le va a pasar nada o que todo va a estar bien, porque pues no solamente está la mamá, está todo un equipo quirúrgico que estás dando por hecho algo que todavía no llega a suceder. Entonces, ¿a qué escuela? ¿Cómo fue la formación? Porque seguramente alguien va a estar interesado como de, oye, si yo quiero... Fue muy complicado encontrarlo porque, bueno, yo ya tenía como en mi cabeza que yo quería hacer esto como extra pues a mi proceso laboral que ya tenía, ¿no? Pero le estuve dando vueltas y dije, es que es algo que quiero hacer, yo creo que es algo que hace falta, pero te digo, ya después nació como con la experiencia propia que yo iba viviendo y que yo decía, es que no sé dónde colocar esto que estoy viviendo y que la terapeuta que tengo enfrente no me ayuda. Entonces mi búsqueda fue de muchos meses, o sea, yo me aventé casi un año, entre 8 y un año de meses, buscando una escuela que me aceptara en su plan de estudios partiendo de que mi formación profesional era enfermería. Claro. Porque obviamente en su oferta académica todos ponen como áreas de la salud y afines. Y cuando yo escribía, oye, me interesa, pero soy licenciada en enfermería, era como, no, sí, pero tu carrera no participa, ¿no? Y así. Y entonces hubo una escuela que fue donde yo me formé, es el Centro de Terapia Cognitivo-Conductual que se encuentra en Cancún, tiene sede en Cancún. Y entonces, pues yo les escribí como escribía todos mis procesos y entonces me hicieron una entrevista como, ¿por qué te interesa formarte como psicoterapeuta? Claro. Si tu formación es esta. Tuve que mandar mi plan de estudios porque yo le explicaba lo que te acabo de decir, bueno, es que yo llevé salud mental, yo sé que eso jamás, o sea, no quiero que suene a que tengo la misma formación que un psicólogo porque en absoluto no tiene nada que ver, pero también algo que hay de desconocimiento afuera es que pensamos que el psicólogo puede dar psicoterapia y son dos cosas bien distintas. O sea, la psicología está encaminada como a estudiar un poco la conducta, el comportamiento humano y la psicoterapia, o sea, lo que yo hago es reestructuración cognitiva. O sea, un poco me voy a adelantar como a qué es la terapia cognitivo-conductual, no pasa nada. Pero la terapia cognitivo-conductual es un enfoque terapéutico que tiene una premisa que dice más o menos así, y es que nuestras emociones repercuten de manera directa en cómo nos comportamos. O sea, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que a ti y a mí en este momento nos termina nuestra pareja y entonces es una misma situación que las dos vamos a vivir, pero yo tengo pensamientos como, no, pues seguramente terminó conmigo por estar con otra persona más guapa o más inteligente o lo que sea. Y entonces eso me hace que mis emociones, que a lo mejor puedo estar experimentando, por supuesto, tristeza, enojo, negación, puede ser que esos pensamientos van a alimentar a mis emociones de una manera que puedo desbordarme o no puedo desbordarme. Y eso va a hacer que a lo mejor yo le mando un mensaje insultándolo, agrediéndolo, sí, o sea, de manera arrebatada. Y puede ser que tú en la misma situación pues digas, bueno, la verdad es que ya llevamos tiempo estando mal, peleamos mucho, ya no me la pasaba bien, y sientes las mismas emociones que yo te acabo de decir, pero pues tú las tienes más en tu control. Y eso hace que tu comportamiento pues sea como decir, bueno, está bien, o sea, cuando vienes por tus cosas, dónde te veo, y que tengas un cierre, sí, muy doloroso, porque todos los cierres son dolorosos, pero mucho más armónico que el que yo te estoy platicando. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que pretende es llevar a la persona que comprenda cómo es que funcionan las cosas. O sea, no es la situación la que te pasa la que hace que te comportes de esa forma, es tu percepción acerca de lo que está pasando. Entonces, se encarga de modificar conductas y comportamientos por medio de identificar tus pensamientos y las creencias que el individuo tenga. Entonces, eso es la psicoterapia propiamente. O sea, hacemos reestructuración cognitiva. Ya, creo que con esto quedó mega aclarado porque yo he escuchado que dicen, es que no, o sea, va a hacer terapia, pero va a terapia cognitivo-conductual. Y yo siempre digo, ¿por qué? Ajá, ¿por qué no? O sea, ¿pero por qué? Y siempre lo he escuchado bastante, y en podcasts, y en programas, y en películas, y en terminología de que sí, es la mejor terapia, pero dices, bueno, pero ¿qué es lo correcto de la terapia cognitivo-conductual? Hace rato, bueno, más bien en la entrevista anterior nos decía la maestra Marisela, creo que todos necesitamos terapia porque estamos en un sector muy demandante, sí, y te llega a absorber. Llega un punto en que ya tu prioridad se vuelve tu trabajo. No sé, ¿eso es bueno o malo? Que tu prioridad sea tu trabajo. El trabajo. Pues es que yo creo que depende de los objetivos que tenga cada persona. Por ejemplo, si es una persona que tiene familia, pues por supuesto yo creo que tu prioridad tendría que ser compartir tiempo de calidad con la gente que amas.
pero puedo no tener propiamente como hijos, esposo, y también que esa sea mi prioridad, compartir tiempo con la gente que amo. Pero a lo mejor tu objetivo en este momento es crecer profesionalmente, entonces yo creo que eso va a depender de los objetivos personales que cada persona tiene, pero sí creo definitivamente que no puede ser de 100% tu decisión estar en una sola cosa. Ok, ya, aquí me va a dar curiosidad, ¿eh? Te estar preguntando constantemente, chicos, porque a veces tenemos, bueno, yo cuando doy ponencias, a los alumnos siempre tienen esas dudas, esas preguntas de que estoy hecho para esta área, ¿cómo sé que no me voy a desbordar, no? O ¿cómo sé que me va a encantar y voy a mejorar en mis habilidades? Principalmente me decían de la especialidad de onco, decían de onco, ahora ya cuidados paliativos, si hago mi servicio social en el INCAN, también me llegaban a decir, y es como esa parte del afrontamiento de, no lo sé, chicos, porque yo no soy la experta, o sea, yo les puedo decir, sí, hagan servicio social y todo, pero ¿qué es a lo que te vas a enfrentar respecto a las emociones que pues muchas veces no nos dicen, la verdad, sinceramente? Yo creo que de los pocos ejercicios, te digo, que hacíamos en licenciatura o en clase, creo que son más como a experimentar el que, no sé, como la meditación, en la parte de algunas terapias, pero cognitivo conductual a mí siempre no sé, como que me da muchísima curiosidad. ¿Cómo funciona? Exacto, cómo funciona o qué es. Obviamente ya Steph ya nos dijo, entonces para que ustedes lo apunten, si tienen tarea ya saben cuál es la respuesta. Bueno, pero también algo que no te dije que es importante que sepan, es que este tipo de enfoque yo creo que no es para todas las personas, porque sí va acompañado de muchas actividades. Como el objetivo es que modifiques un comportamiento, la única manera de que tú lo modifiques y esa modificación sea sostenible en un periodo de tiempo es que lo practiques. Y para eso hay como muchas formas de que se hace, ¿no? Hay muchas técnicas para eso, pero principalmente es como la atención plena. O sea, sí está muy enfocada a eso, pero va muy acompañada de hacer actividades en casa. O sea, la persona aprende herramientas en la terapia, o sea, en la sesión, y se va a casa a practicarlas. Entonces también, si no te gusta como estar haciendo actividades, porque sientes como que hoy me dejó una tarea esta semana, o no ese tipo de enfoque terapéutico para ti. Ah, muy bien, ¿eh? Eso ya descarta, porque pues imagínate, es lo que te digo, a veces dicen, no, es que te sugiero tal terapia, ¿no? Pero dices, bueno, yo no sé lo que conlleva, pero bueno, me dijeron que me sugerían y que yo tenía que tomarlo, entonces ya saben un poquito más. Sí. En el caso de lo que acabas de mencionar, de tu emprendimiento, cuando tú terminas tu plan de estudios, cuando ya egresas, ¿qué es lo que obtienes? ¿Una licencia, un título, una cédula, para que tú ya puedas comenzar a realizar este tipo de terapia cognitivo-conductual? ¿Cómo es ese proceso para llegar? Bueno, para titularte, primero sí te ponen en un periodo en donde tienes prácticas que están supervisadas. Todos los pacientes que yo te contaba que invité, que dije, esto va a ser gratuito porque no puedo cobrar por algo que va a ser supervisado, además, ¿no? La escuela tiene una plataforma en donde, por ejemplo, si tú fueras mi paciente, yo te tengo que avisar que nuestra sesión va a ser grabada. Okay. Entonces esa sesión se sube a esa plataforma, tú tienes acceso a esa plataforma, tú te registras ahí de manera independiente a mí. Y ya, pues yo subo como la grabación, pero tú ya estás registrada como con una historia clínica, de hecho. Okay. Vienen ahí varios tests para identificar si tienes depresión, ansiedad, tendencia suicida, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo haces tú desde otra computadora, yo me doy de alta como estudiante o como terapeuta, y cuando subo las sesiones grabadas ahí, pues va a haber supervisores que van a estar supervisando la sesión. Entonces pues ya te van dirigiendo como por qué preguntaste esto, hacia dónde la querías llevar, etcétera, etcétera. O sea, te van dirigiendo como por dónde. Y obviamente las personas que son tus primeros pacientes pues saben que estás en un proceso todavía donde hay acompañamiento. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues te piden algunos audios, después ya te van dejando que puedas ir teniendo pues más pacientes. Te sugieren que todos vayan a la plataforma para que te supervisen, pero muchos de los que se encuentran ahí, ellos ya tienen años ejerciendo la terapia, solamente quieren como el grado de maestría, ¿no? Entonces todos ellos que ya tienen como que su práctica independiente de muchos años, pues ya escogen algún paciente porque te piden que subas un audio donde también la estructura de la sesión de terapia cognitivo-conductual, que también se llama TCC, tiene una estructura, o sea, no es como que yo me siente y a ver qué sale en la sesión, tiene una estructura, hay 11 pasos a seguir y que la persona que te esté evaluando pues evalúa justo eso, que te apegues a esos 11 pasos y que en determinado tiempo, del paso 1 al 2, un ejemplo,
pues ya lo lleves en el tiempo que tiene que ser y que revises dentro de tu sesión los 11 puntos que se tienen que tocar en una sesión. Entonces te evalúan de esa forma, o sea, al final eligen algunos audios donde tú vas a subir tu mejor sesión, donde tú creas que lo hiciste cumpliendo los 11 objetivos, y así es como te hacen tu evaluación final, por decirlo así. Y obtienes un título como maestro en terapia cognitivo-conductual y tienes una cédula profesional como igual que la licenciatura. Eso es lo que les digo, eso es a lo que va, ¿no? O sea, si vas a ir con un profesional que obviamente se dedicó, se preparó, estudió, y como dice usted, no es como que grabo porque grabo y a ver qué me sale y qué buen consejo le voy a dar. No, o sea, tiene un plan, un objetivo y como bien dice, hasta pasos a seguir que realmente los estás cumpliendo y no crean que las preguntas son porque, sonó o se me ocurrió que esto le llevaría bien. Ok. De hecho, algo que nos decían como durante la formación es, si tú te escuchas, porque el objetivo de que grabes todo es que tú escuches tus sesiones y que digas, todavía me pierdo, no le doy continuidad a los 11 puntos. Y mucho cuando, o sea, nos decían, si escuchas que estás dando un consejo, o sea, cuando te escuches que estás dando un consejo, no estás haciendo TCC, o sea, no estás haciendo reestructuración cognitiva. El psicólogo no, bueno, el psicoterapeuta no te debe de dar un consejo, jamás. O sea, dentro de la sesión no es como que, mira, yo pienso que deberías de hacer, no funciona así la terapia cognitivo-conductual. Ay, eso nos ayuda, eso creo que amplía muchísimo el panorama y también la perspectiva de sí. ¿Cómo surge la parte de, bueno, ahora ya soy independiente y primeros pacientes o quién se acercó primero a ti? Pues te digo que mi entorno, o sea, yo decía, ¿cómo me hago difusión? ¿No? ¿Cómo le digo a todo el mundo que yo me dedico a dar terapia y que aparte mucho era como una enfermera? O sea, ¿por qué una enfermera? Entonces, prácticamente mis pacientes empezaron a ser del hospital porque yo le decía a mis compañeros que estaba estudiando, hice promoción de que va a ser gratis porque yo ocupaba cierto número de pacientes pues cada cuatrimestre, ¿no? Y pues fue así, o sea, mis pacientes fue como recomendado de compañeros del hospital o de otros hospitales que a lo mejor fueron conmigo en el servicio social o en la escuela y me iban como recomendando para que tomaran terapia conmigo. Fue un poquito así como empecé a hacer publicidad, pero sí me daba cuenta que cuando llegaba alguien que no era del área de la salud, y yo claro siempre decía, mira, yo soy enfermera y me formé como maestra en TCC, y como que yo quería que lo supieran, ¿no? Entonces, de pronto era como, pero ¿cómo una enfermera me está dando psicoterapia? Entonces yo creo que si no eres enfermero, difícilmente puedes como aceptarlo como, no pasa nada. Claro, o sea, lo intento. Sí. Entonces, de todas las personas que se han acudido contigo, podrías decir que casi el 90% es personal de la salud. Sí. ¿Y solamente enfermeros o también, por ejemplo, médicos? No, también sabes algo que pasa que yo me doy cuenta, por ejemplo, ahorita con los videos que subes, mucha gente de mi hospital los ve. O sea, sé que los ve porque me dicen, oye, vi que subiste, sí, pero yo creo que todavía hay mucho tabú con el tema de la salud mental y nos cuesta mucho trabajo abiertamente decir como este tema me interesa, se me hizo interesante. Entonces yo siento que también como esa transición para los médicos, yo creo que también nos va a llevar tiempillo. Okay. O sea, casi he tenido mis pacientes del área de salud, nutriólogos, psicólogos, pero principalmente enfermeros. A ver, una vez he escuchado que dicen, cuando es un psicoterapeuta no puede dar terapia a su familia o amigos. En el caso de la terapia cognitivo-conductual, ¿ahí aplica? ¿O también tienes una línea de que no, en mi caso tendría que yo redirigirte a algún compañero porque no puedo por estas razones dar una terapia? Pues mira, yo creo que yo no entendía como de dónde viene el que no podamos, pero te voy a llevar como al escenario que nosotras conocemos como perioperatorias. Okay. Yo creo que si llega tu familiar a tu quirófano, tú dirías, pero por supuesto que yo me voy a asegurar de que todo esté y todo va a funcionar porque yo me voy a encargar de que esa sala esté equipada y que esté en instrumental y yo tengo experiencia y habilidad para instrumentar la cirugía que le vayan a hacer a tu paciente. Pero la realidad es que en el momento, tú has hecho eso muchas veces, pero cuando tienes ahí a la persona que quieres, te bloqueas, estás nervioso, tiras todo, o sea, se te olvidan cosas, y eso tiene que ver con un manejo tal vez inadecuado de las emociones, ¿no? Y que no puedes controlar porque es una persona que amas o que aprecias y que es importante y valiosa para ti. No quiero decir que el resto de los pacientes no sean importantes para nosotros, pero al final no existe como este apego. Entonces pasa algo similar con la terapia. O sea, puede ser que no es que no se pueda hacer. Yo creo que no se debería cuando
sientes que no vas a como hacerlo de una manera en que el apego exista. O sea, siento que dejas de ser asertivo con la persona porque la quieres. Entonces, si yo no tengo un vínculo contigo, puedo redirigirte a donde tienes que ir, pues porque no hay ningún apego. Pero a lo mejor si conozco tu historia, si conozco cuánto te costó determinada situación que me platicas en terapia, puede ser que a lo mejor me cueste mucho trabajo llevarte a donde sé que te tengo que llevar. Es como decirle a una amiga, sabes, esta pareja no tendría que estar contigo por esto y por eso, pero ¿cómo se lo dices si es tu amiga? Claro. Y se lo tienes que decir porque los amigos hacen eso, pero es muy difícil como el acompañamiento. Entonces yo entendí en mi formación que es como esa es la razón por la cual no se sugiere que des terapia a un familiar o a alguna persona que quieras, pero también creo que hay cosas muy particulares. O sea, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual pretende ser una terapia breve. O sea, jamás voy a tener un paciente 2, 3 años dándole terapia. Lo que pretende es, sí tengo pacientes que tienen 2 años conmigo, pero no ha sido consecutivo. O sea, es decir, vas, trabajas objetivos, los cumples y te vas a tu vida, ¿no? Y de pronto vuelven a escribir como, oye, ¿qué crees? Quiero una sesión, y nos volvemos a ver después de un tiempo y trabajamos otras cosas. Entonces lo que se podría hacer con una persona que tú quieres es como con objetivos específicos. O sea, no me voy a enterar de toda tu historia clínica porque tal vez eres mi amiga y no me quieres contar ciertas cosas. Pero puede ser que quieras venir a trabajar la comunicación asertiva o que quieras trabajar, mejorar tu autoconcepto, o no sé, a lo mejor sí te están violentando en tu relación y a lo mejor dices eso sí lo quiero compartir. Se puede trabajar por objetivos también, eso sí se puede hacer. Muy bien, creo que así ya como que marcas un poquito más la diferencia, porque hay quien seguramente te va a ver y lo va a buscar, o sea, va a decir, oye, sí me interesaría tener a saber por qué estoy hablando, como dices, con un profesional. Sí. Y pues también de enfermera a enfermera siento que hay también como esa parte de empatía, de que ya entiendo qué es lo que quieres o hacia dónde vas, ya sé cómo te puedo, como dices, dirigir o buscar algo que necesitas o quieras aumentar durante este proceso. Principalmente pasa mucho con los estudiantes y con los pasantes. Sí. No sé, en ese lapso que conocí a algunos por servicios y todo, pues escuchas ciertos como conceptos o lo que buscan y dices, bueno, es que cómo les ayuda a todos, ¿no? O sea, qué herramientas tengo, pero yo lo he dicho, si tú conoces a un enfermero que se dedica, pues mándanos con un experto. Sí. Entonces ahora sí ya sé que si algún día tengo un pasante o algo así, no te preocupes, ahorita te voy a decir a quién debes seguir, con quién debes hablar, para que te pueda llevar y orientar de la mano, porque pues es un año que te absorbe totalmente, sí, ¿no? Y a veces también en la especialidad llegas a colapsar y es complicado el poder, no todos saben pedir ayuda y quien la pide no sabe exactamente si la persona que la pidió es como el correcto o el adecuado. ¿Cómo cuidar tu salud mental, no solamente en el área quirúrgica, sino en el ámbito hospitalario? Hemos escuchado un sinfín de anécdotas, historias, videos, podcast, consejos, de que nos dicen en la licenciatura, más bien no nos dicen que nuestro objetivo o que estás obligado a terminar en un hospital. La enfermera puede estar en diferentes áreas. Sí. Yo creo que un gran porcentaje pues terminamos en el área hospitalaria, y cuando terminamos en el área hospitalaria, pues siempre es la parte de cómo me cuido, ¿no? Para que no colapse, pueda entender y no llegue a ser parte de un ambiente tal vez que sea tan abrumador que llegue a olvidarme de mí misma. Bueno, el hospital de entrada es un ambiente hostil por muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que particularmente hay como para cada situación como algunas actividades que pudiera hacer la persona. Me estoy dedicando a hacer eso, o sea, como ejemplo, ¿qué vamos a hacer en una parada cardíaca? Sí, ya, como enfermeros sabemos qué hacer, como anestesiólogos sabemos qué hacer, el que da compresiones, todos sabemos qué tenemos que hacer. Pero yo hablo como, yo la estoy viviendo en tiempo real, ¿qué voy a hacer para estar ahí? Para no quedarme estática, para no sentir que estorbo. Y bueno, sí, mis primeras veces sí voy a estorbar, pero ¿qué voy a hacer para gestionar lo que yo estoy viviendo? Pero también, ¿qué va a pasar cuando termina la parada cardíaca? O sea, cuando llegas a casa y sientes que baja la adrenalina, es un agotamiento horrible. Entonces, estoy dedicándome a hacer como una serie donde voy a ir explicando como qué puedes hacer en diferentes escenarios. Por ejemplo, una parada cardíaca, la primera vez que entras a un área crítica, o la primera vez que vas a entrar a un hospital y que te impone el servicio, o que no lo conoces, o que vas a conocer a un equipo, en nuestro caso es un equipo quirúrgico, pero puede ser un equipo en cualquier otro servicio por primera vez.
Entonces siento que hay como varias maneras para regularte, pero así a manera general, algo que podría decirles es, primero, que busquen alguna actividad donde puedan canalizar las emociones que viven dentro del área hospitalaria, para empezar. O sea, busca, eso también va a ser individual y consta mucho de que te conozcas. O sea, puedes buscar salir a caminar, pintar, escuchar música, lo que sea que a ti te fugue las emociones. Ese sería como, a manera general, algo que la gente o los estudiantes podrían hacer, como ahorita que van apenas entrando al área hospitalaria. Porque he escuchado, o a veces me preguntan, ¿cómo sé que soy buena en eso? O ¿cómo sé que estoy hecha para? Pues eso lo van a descubrir en el camino. O sea, yo particularmente creo que eso no lo puedes como que propiamente saber. O sea, a mí me preguntas si siempre me ha encantado, sí, o sea, de sí o sí, siempre me ha encantado, nunca me ha dado como, bueno, sí me ha dado miedo, no es que nunca me ha dado miedo, sí me ha dado miedo, pero nunca he dicho no voy a hacerlo nunca más, o sea, jamás, es claro que me da miedo y estoy temblando, y también la primera vez que entré a una cirugía, bueno, sí, estaba en un parto, fue la primera vez que yo vi algo como donde había tanta sangre, y de verdad que sentí como que, o sea, creo que me estoy mareando un poco. De verdad, yo lo sentí, pero jamás pasó por mi cabeza decir, yo no sirvo para eso, o sea, jamás, o sea, era como, sí lo estaba viviendo, pero a mí me encantaba estar ahí. Entonces yo creo que eso es algo que va a descubrir la persona que apenas se lo pregunta, lo va a descubrir en el camino. Cuando yo entré al Instituto Nacional de Pediatría, pues iba como un poco, cuando entré como a hacer la especialidad, entré con mucho temor porque no me gustaban los niños, y no porque estuviera repele, sino porque no tiene nada que ver las patologías de un adulto con las de los niños, y a mí me intimidaban, esa es la realidad. O sea, a mí me daba miedo enfrentarme a todas esas conmovilidades que existen, ¿no?, en el área pediátrica. Entonces, primero fue como, me da terror, creo que no voy a poder, sí me lo llegué a cuestionar, pero ¿cómo lo descubres? Pues solo dándole al camino. O sea, yo creo que, por ejemplo, las personas que te preguntan, oye, ¿no voy a poder o no voy a poder? O sea, todos sabemos que es un área complicada, y si no lo saben, bueno, tendríamos que irnos mentalizando a que definitivamente va a ser un área complicada porque no estamos preparados para gestionar todo lo que ahí se vive. Pero ¿cómo van a saber si están hechos o no para eso? Pues solo en el camino, o sea, lo van a descubrir en el camino. Igual, si no lo están logrando, pues mi sugerencia es que busquen acompañamiento terapéutico. Si no tienen la probabilidad o la posibilidad de ir con alguien, o sea, pagar una consulta, pues acérquense como a esa enfermera como a la que ustedes ya descubrieron que quieren ser, o sea, que yo creo que ella lo está haciendo bien, creo que ella lo gestiona bien, creo que ella lo está haciendo de una manera como a mí me gustaría. Acérquense con esas personas, no solo en oncología, o sea, en cualquier área donde se encuentren. Yo creo que eso puede ser muy enriquecedor. No sé si alguna vez a ti te pasó, pero hablando del área quirúrgica, chicos, me dicen los niños, me da miedo que la quirúrgica me regañe, me grite, no sé por qué me contaminé, porque se me cayó algo, y me invita a que me salga de la sala, ¿no? Dice, porque puede pasar. Yo la verdad creo que, no lo sé, mi percepción es, creo que ya hay una transición muy diferente. Porque escucho muchas veces a las enfermeras que decían, antes a mí me trataban así, pero yo ahorita ya no, o sea, yo no voy a tratar, yo no te voy a tratar mal, porque no me gustaría que te trataran como a mí me trataron, que eran así, ¿no? Y llevando a lo que acabas de mencionar de la primera cirugía, yo recuerdo la primera vez que me invitaban a instrumentar, yo estaba ya en pánico, ¿no? Porque ya tenía 4 médicos ahí formados, esperándonos su secado, y yo ni siquiera tenía los guantes, ¿no? Entonces dije, estoy colapsando. Sí. O sea, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que la enfermera se me acercó y me dijo, respira. ¿Por qué no estás respirando? Entonces ahorita quiero que hables cuál es esa recomendación respecto a ejercicios de respiración o que lleva, porque me acuerdo que me dijo, primero respira. Ya que respires, ve tu entorno. Si te das cuenta, es una cirugía programada, mi niña, ¿no? Entonces, creo yo que hay tiempo. Si tú sientes que ellos están adelantándose, diles. Y se voltea y dice, doctor, ¿le podrían permitir unos 5 minutos más en lo que se colocan sus guantes, por favor? Y los doctores todavía así, sí, muy bien, pues sí, o sea, aquí estamos, o sea, no nos vamos a ir, aquí estamos. No es una urgencia. Así como que, ahora, voltea y colócate tus guantes, por favor, porque seguramente yo lo has hecho miles de veces, pero siento que por el simple hecho de que ahorita estás tú sola allá arriba, ya se te olvidó, o como dices, cuál era cuál. Sí. Entonces me acuerdo que sí, no, ya respiré,
pensé y pues ya, ahora sí, ¿no? Uno tras otro y cada quien tomó su posición. Pero ese minuto para mí fue eterno porque yo ya estaba pensando miles de cosas y que me iban a regañar y que solamente me iba a equivocar. ¿Cómo has visto ese ejercicio de respiración? ¿Sí impacta o no? Sí, sí impacta. Impacta mucho porque es que lo obviamos, porque respiramos inconscientemente, pero lo estamos haciendo todo el tiempo. Pero yo creo que mucho del miedo que nos genera las primeras veces es por falta de desconocimiento. Y no solo quiero decir que si tienes miedo es porque no estudiaste la técnica quirúrgica o no te sabes el instrumental. O sea, es también desconocimiento de las capacidades que tú tienes. Porque eventualmente, o sea, lo han hecho. Se han lavado con alguien, hemos vestido una mesa, hemos instrumentado. Pero yo creo que un poco es eso. Empiezas a ganar un poco de autoridad con el conocimiento que tienes. Y no solamente, como te decía, con lo teórico-práctico, sino también con el conocimiento tuyo. Entonces, eso que dices es muy importante porque si empiezas como a aprender a regularte respirando, eso te va a permitir pues sentirte más confiada, más calmada y con mayor autoridad. O sea, yo sí creo que la práctica de la respiración sí es fundamental. Principalmente lo digo porque recuerdo la primera vez que entré a un área crítica, yo dije, aquí no es miedo. O sea, yo en automático, tal vez no es como que me autosabotea, pero sí me pregunté, ¿qué hago yo aquí? Sí. Entonces, ya era el paciente se iba a extubar, entonces ya era una indicación, era otra y otra y yo, ¿qué hago primero, no? O sea, ya comenzaba yo a hacer como de, esto es yo en mi mente de, ¿qué es más importante que debo empezar? Ya al final, obviamente, pues me regañaron, se enojaron conmigo porque era de no es posible que no actúes y te quedes y así todo X, ¿no? Pero no hubo esa parte de retroalimentación, sino era solo el regaño. Era el regaño y el regaño. Entonces yo no soy una persona que explote así, pero sí era como una parte dentro de mí que decía como de, es que nunca lo he hecho, y pues si no, pues me hubiera enseñado, me hubiera explicado qué tengo que hacer. Sí. Y como dices, lo mantienes. Y ya después de que sales, llegas a casa, explotas y lloras porque dices, o sea, ¿por qué no contesté? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué no hablé? Y el colapso y pude haber evitado X. Pero la siguiente vez que tuve una situación en código, que se manejan en el instituto, respiré y dije solamente voy a escuchar las indicaciones que hay que hacer, ¿no? Porque obviamente es diferente trabajar en equipo a que lo hagas tú solo. Sí. Entonces, como ellos ya sabían y el entorno era diferente, era tú haces esto, tú haces lo otro, tú esto y tú esto, y vámonos, ¿de qué te falta? ¿Y qué necesitas? Te ayudo en esto, ¿no? Entonces dije, vaya, ¿qué diferencia el trabajo en equipo? Sí. A que solamente lo hagas tú solo. Algo que puede ayudar cuando estás así como en un momento de crisis, por ejemplo, un código azul, es un estudiante, ¿no? Que no conoce el código que vas a activar o que ya activaste y que no sabe que cada quien que tiene una tarea específica y que a lo mejor tú le pides algo, pero alguien más también le pidió algo. Algo que puede ayudar cuando estás en un momento así de crítico es que, o sea, tienes que repetir lo que vas a hacer. O sea, es una manera de traer a la ahorita y ir planificando lo que sigue. Por ejemplo, si ya se activó, no sé, voy a preparar la vía aérea. Entonces en tu cabeza es que voy a preparar la vía aérea y tú ya estás pensando, si tú lo dices, eso te resuelve, ya sé que no lo va a decir verbalmente tal vez, pero si en tu mente lo dices, eso resuelve el 60% del problema. Entonces voy a preparar la vía aérea y en automático tu mente está concentrada en qué sigue de preparar la vía aérea. Pues voy a ir por el videolaringo, voy a ver que esté funcionando, que tenga pila, voy a ver que esté la cánula endotraqueal, no sé, lo que te toque hacer en ese momento, pero sí ayuda mucho que vayas repitiendo la secuencia de las cosas que vas a hacer, porque eso va a ordenar a tu cerebro qué es lo que tiene que pensar o a dónde tiene que enfocar su atención. Eso ayuda mucho, por ejemplo, en un evento tan crítico como podría ser la activación del código. Sí, porque creo que a veces, como dices, una es el desconocimiento, ¿no? De que vas a llegar a un servicio o un hospital y dices, ellos ya tienen una tarea, ya saben cómo se distribuyen, ya están organizados, entonces yo, ¿qué hago, no? O dónde está lo que me están pidiendo, que tal vez ni siquiera sé dónde está. Entonces yo siempre digo, lo primero que tienes que llegar es ubicar, ¿no? Dónde está tu material, tu consumible, para que en automático, y si no, pues pregunta dónde dejan las cánulas, dónde se encuentran los equipos, para que sea más fácil el poder recordar o saber. Obviamente, pues no lo generalizo porque pues cada servicio es diferente, cada lugar tiene consumibles diferentes, pero creo que sí lo importante es no colapsar. Pero dices, ¿cómo no colapso? ¿Cómo no colapso? ¿Cómo sé que estoy tomando buenas decisiones? Porque justo lo acabas de decir, es que a mí ya me dijeron que tú debes hacer esto, pero de repente dijeron, no, es que es más importante esto, entonces, ¿qué hago? O sea, o me quedo aquí o voy por lo que me pidieron.
¿no? También creo que te puede ayudar, como yo siempre le digo a mis estudiantes, observa todo, porque eso te va a permitir que no hagas preguntas que a lo mejor pueden sonar obvias, ¿no? Observa todo. Y esta parte de observar también sería, ¿quién me está adiestrando ahorita? Porque esa es la voz que para mí es la que sería la principal. Ya serían muchas voces, pero arriba en el área quirúrgica pasa lo mismo. O sea, tienes al residente, al rotante, al principal, ¿no? Al adscrito, al cirujano principal, y de pronto es como, si tú los tienes ubicados, tú sabes a quién le vas a dar primero. Y aquí el residente y el rotante, que tienen otra técnica que hacen distinta en su institución, si te está pidiendo cosas, pues es que al segundo momento él lo vas a atender. Y ya sé que suena feo, pero es que así tiene que ser. Si tú ubicas, en el caso de los estudiantes, bueno, ¿quién me está adiestrando? Esa es la voz que yo voy a hacer caso. O sea, el resto, yo creo que el resto no es que no sean importantes o relevantes, pero al final, si están contigo y tú lo estás adiestrando, como que se pueden dirigir a lo que ella te esté diciendo. Eso también puede ayudarte, porque cuando eres estudiante, pues te sientes así bien perdido, que no sabes nada. Entonces puede ser, pues me voy a pegar a quien me está adiestrando. Ok. Ese es un buen tip. Ay, siento que ya nos resolvió muchas dudas. Así como de cuando ya eres de pasante y dices, ay, ¿cómo no lo vio? ¿Cómo no lo pensé? Y sugerí. Suele pasar, chicos. ¿Cómo se ve afectado el personal de la salud cuando escuchamos hablar, es que en el hospital se vive un ambiente tóxico? ¿Cuáles son esas características que podrías decir? Bueno, yo te voy a decir. Yo cuando les digo, cuando hablo con los estudiantes, les digo, como soy perioperatoria, les digo, no te vayas a contaminar. Pero no me refiero a que te vayas a contaminar en el área quirúrgica, sino no te vayas a contaminar de las actitudes o lo que no está bien y que tú te hagas parte de un molde que no te corresponde, porque al tú ser estudiante tú vas a ver muchos escenarios y vas a conocer personalidades. Entonces siempre toma lo mejor de cada enfermero y asúmelo como que, ay, es que, no sé, ella es muy buena, ¿no? Pero generalmente siempre me regaña o algo así. Ok, toma nada más lo que es muy buena y que te gustaría así dominar el tema, ¿no? Tal vez nada más, no te quedes con lo demás, porque les digo, creo que estamos en esa transición muy importante de las enfermeras, que es como, no, tú pregunta. Hay quien te diga, es que ya lo tienes que saber, ¿no? Porque pues se supone que ya te formaste, o sea, no me preguntes, ya lo sabes. Y creo que, yo les digo, creo que a veces somos responsables de eliminar esa confianza que tiene el estudiante o aumentarla para que se sienta más seguro. Pero como profesional, ¿cuáles son esas características que dices, ya se contaminó, ya se volvió muy tóxico, ya algo está por ahí en su vida que se está encargando de que los demás también no estemos a gusto con el servicio, con la dinámica que tenemos? Pues yo creo que es que son muchas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, sí, el ambiente laboral es complicado en un área quirúrgica, pero sí creo que también tiene que ver que las personas estamos enfocadas en lo que hace el resto. Okay. O sea, si nosotros fuéramos al hospital haciendo lo que nos toca como personas íntegras que tendríamos que ser, no tendríamos por qué estar juzgando las acciones de ningún otro individuo. Y yo pienso que eso resolvería mucho, o sea, mucho del ambiente tan hostil que existe, porque casi todo es como un poco a la crítica que no es constructiva del cómo hacen las cosas el resto de los compañeros. O por qué no aprendió el estudiante, o por qué no llegó a la sala sabiendo lo que tenía que saber, cuando también nosotros llegamos alguna vez sin tener conocimiento de la cirugía, porque también nos pasó. O sea, nos pasó que a lo mejor estudiamos un día antes la programación, pero ese día esa se canceló y pasó primero otra, y también nos enfrentamos era una cirugía de la que no había estudiado. Y yo siento que es eso, o sea, también como que el camino te lleva a que se te olvide un poco. Bueno, no sé si se te olvida realmente, pero creo que en realidad puede ser que te toca tanto esa parte o que buscas cómo replicarla. Un poco me pareciera como si te diera autoridad el estar regañando o mangoneando a alguien, y el más vulnerable es siempre el estudiante o el personal nuevo. Yo, es decir, justo le iba a decir, o el personal nuevo. No, y está bien que lo menciones, porque, pues, ahorita que estoy conviviendo con personal, no quiero decir de la vieja escuela, porque yo cuando digo vieja escuela me refiero al personal que te regaña, que no te enseña, sí, así, sino me refiero al personal que tiene otra formación. Sí. Y decía, es que hoy en día, ¿sabes qué? Los estudiantes ya no quieren hacer nada. Ya ven algo que tú le pides como si casi los mandaras, o sea, ya ni lo mínimo, es como de, no, es que yo no lo voy a hacer, porque yo soy licenciado y eso no me toca, ¿no? Entonces,
dice como que yo me sacaba de onda porque yo decía, es que entre más formación tienen es porque tienen que ser pues más humildes, más humanos, y no generalizo, pero sí es como de, a ver, era como entre plática de colegas, oye, ¿tú te has dado cuenta de esa situación de que el estudiante ya no quiere hacerlo o le cuesta mucho hacerlo o hasta pedir ayuda? No sé si a ti te ha pasado, ya que tienes estudiantes, como, no sé, comentarios de alguien que te diga, es que ya me dijeron esto y yo no lo hice por eso y ya se le contesté y le dije y así. Bueno, nos pasa mucho que el reporte del estudiante al personal de enfermería, todo el tiempo nos estamos reportadas, porque le hablaste feo, porque le pediste técnica quirúrgica y solo le tiene que pedir la técnica quirúrgica a la coordinadora de la sede. O sea, situaciones como de ese estilo en donde, pues sí, creo que al final si el personal es quien está capacitando a estos nuevos talentos, pues en realidad creo que tendríamos todo el derecho de estar solicitando o haciéndoles preguntas, y de pronto es como te delimita un poco la coordinación a solo vete por aquí, el resto yo me encargo. Pero no es esa coordinación quien entra a instrumentar con el estudiante. Sí creo que como de que entré ahorita, como que las generaciones vienen un poco más sensibles, y no quiero decir con esto como que sean débiles o no, sino sí vienen sensibles, y me refiero también a que es que yo tengo dos puntos a opinar al respecto. Por un lado sí creo que vienen, como dices, ya no quieren hacer muchas cosas que antes se hacían o que incluso yo hice y que digo como, ¿por qué está respondiendo así el estudiante? Pero también creo que viene mucho de que ellos vienen con una mentalidad de querer reformar la profesión. Pero siento que es una línea muy delgadita en donde sí se pueden ir al otro lado, a donde sí pierdas la empatía, a donde sí dejes de ser un poco humano, a donde dejes de hacer equipo con tus compañeros. O sea, sí creo que la línea es muy delgada. Porque, por ejemplo, yo también creo, les dije a los estudiantes, y creo que también hasta nosotros nos damos cuenta cuando haces una pregunta con toda la intención de molestar. Sí. O sea, yo siento que se ve también esa situación como de que lo quieres poner en jaque para que se equivoque. Sí. Y también creo que los estudiantes tienen la perspectiva de cuando haces la pregunta, pero de verdad con la intención de que no te lo pregunto para saber si lo estudiaste o para saber si tienes las capacidades. Te lo pregunto porque quiero saber tu bibliografía y cómo está actualizada con la mía. Sí. Yo siempre les digo a los niños cuando tenía pasantes, les digo, a ver, por ejemplo, en quirófano, si llegaras a contaminarte, ¿cómo haces el calzado de guantes? ¿Técnica abierta o cerrada? ¿No? Entonces, como que se me queda viendo como de, pero ¿por qué me lo preguntas, no? O sea, sí. ¿Para qué o qué? Me estás poniendo un jaque. Ajá, sí, me vas a sacar de la sala. Exactamente, ¿no? Y le digo, y cuando yo veo ese rostro serio o como preocupante, de que, ¿por qué? O sea, ¿me estás evaluando? ¿Qué quieres? Les digo, no, o sea, le digo, o sea, te lo pregunto, le digo, porque a mí alguna, y como que ya les cambio un poco la jugada y les digo, porque a mí alguna vez me lo preguntaron y me dijeron esto. Le digo, pero yo leí y no es correcto. No sé a ti, por ejemplo, en clase que te habrán dicho. Entonces veo como la parte de que se relajan en sus músculos faciales. Dicen, exactamente. Dice, no, pues lo haría con técnica abierta. ¿Por qué? O con cerrada. Y de hecho es incorrecto, ¿no? Pero te das cuenta de esa cordialidad. Entonces yo lo veo porque como ya varias enfermeras dicen este aspecto de no, es que las generaciones así, digo que creo que tal vez nos faltaba ese molde, como dices, para poder hablar, para poder entablar y que no se sientan como agredidos o que se sientan como que les estás queriendo imponer tu manera de enseñar o de aprender, porque pues cada estudiante pues es diferente. Sí. Pero pues los digo niños porque ustedes ya van a entrar al servicio social y van a encontrar enfermeros y enfermeras pues de diferentes personalidades. Entonces yo les digo, consejo, no se tome nada personal. ¿Qué consejo les podrás dar a esos futuros estudiantes que vas a encontrar en el área? Primero, que no quieran impresionar el primer día, que, o sea, yo creo que lo primero es que tengas objetivos a corto plazo, chiquitos. Por ejemplo, si es tu primer día en tu servicio social, no quieras ser el mejor en tu servicio social, no quieras responder de manera correcta, porque la realidad es que en ese momento de nuestra formación no tenemos la precisión de todo lo que tendríamos que saber, eso lo adquieres con el tiempo. Entonces, un consejo que les daría sería pónganse objetivos a corto plazo. Por ejemplo, es mi primer día en el servicio social, voy a identificar todas las áreas que van a integrar los servicios por los que voy a rotar. Ya me asignaron a un servicio, bueno, me voy a encargar de ubicar al personal principal, la jefe de servicio, las enfermeras con las que estoy rotando y objetivos por día. Por ejemplo, hoy pues voy a tratar de aprenderme el nombre de las enfermeras con las que voy a trabajar,
Voy a observar dónde están los insumos, que eso sería importante, o sea, dónde están los baumanómetros, los termómetros, de dónde puedo tomar una torunda, dónde están los expedientes, o sea, objetivos pequeños y pequeños cada día, obviamente al otro día pues vas a tener otro objetivo y así sucesivamente. Entonces ese sería un consejo que les daría, poco a poco. Aparte, de verdad, mucho éxito, porque ahorita que terminó una generación de los que conocí, digo, Sí. como que te haces recordar cómo estabas tú como pasante y Sí. dices, ¡pum! ¡Qué Yo salto! contestaba eso. Ajá, dices, ¡pum! ¡Qué salto! De verdad, es Sí. impresionante. Entonces, ustedes pues tienen mucho que aprender. Principalmente trabajamos en institutos, entonces ustedes saben que es un tercer nivel que sin duda pues se va a especializar o vas a encontrar una población más que otra. Entonces también es un dato por ahí importante. Pues, momento de preguntas random. Estas son hacia al azar y pues vamos a ver qué tal. De hecho, algunas las hice cuando íbamos a los congresos con los estudiantes de posgrado y creo que hasta una profesora me dijo, yo nunca en la vida me había preguntado eso, pero si fueras un instrumental quirúrgico, ¿cuál serías? Justo venía pensando eso y dije, no tengo un instrumental preferido, pero creo que me gustaría ser... Es que a mí me encanta mucho pasar la disección general, me Ok. encanta. Creo que es muy elegante. Sí, se me hace muy fina y entonces yo creo que yo sería esa. Me acuerdo que una enfermera nos contestó, yo sería una Kelly. Y yo, porque para todo las utilizan. La Kelly siempre la van a utilizar. Y yo, ok, buena respuesta. Le digo, perfecto. Cirugía que más te gusta instrumental. Bueno, a mí me encanta neuro, me encanta neuro. ¿Neuro? Sí, neuro me encanta, es como la sala 11 que es de neuro en nuestro hospital, es mi sala preferida. Es muchísimo estrés, pero a mí me encanta. Wow, no me imagino una cirugía neurológica en pediátricos. Sí, para los adultos, luego digo, Dios, ¿qué está pasando? Imagínense en pediátricos. ¿Y cuál es la que menos te gusta? Como que dices, ¡ay, rayos! Otorrino. Otorrino. Otorrino es la especialidad que menos me gusta. Se me hace como muchísimo instrumental. Ahí sí me cuesta mucho trabajo el nombre de todo el instrumental. Entonces, otorrino es la que menos disfruto. Y hoy que no lo ve mi jefe de servicio. Y al rato, ay, mañana, ¿dónde crees que vas a estar? Ay, no, por favor. Canción favorita en quirófano. ¿Qué crees que con el tema de la música yo tengo ahí un temilla? Porque no tengo como una canción preferida. Ajá. Ni un grupo favorito. O sea, sabría decirte que no me gusta, pero así favorito no. Pero creo que disfruto mucho cuando ponen como Cabá o B7, como pop. Sí. ¿Y no te has dado cuenta que por especialidad cada como equipo quirúrgico tiene como su Sí, música? sí. ¿Verdad? También depende si la pone el cirujano o si la pone el anestesiólogo, sí. Yo también nunca he dado cuenta hasta que comienzas a rotar por tantas salas y escuchas tanta música que no sabes que existía. Sí. Pero yo creo que ya es especialista, sin duda. Pero pues ahí están preguntas random por el momento. ¿Cómo comienza la idea o surge que, oye, yo voy a hacer TikToks? O bueno, a ver, voy a hacer videos a ver qué pasaría. Pues mira, surge porque a mí me gusta mucho mi voz. Ok. A mí me encanta mi voz y entonces a mí me encanta mandar muchos audios. Entonces tengo un grupo de amigas donde, o sea, antes de que yo me dedicara a hacer psicoterapia, yo siempre he sido esa persona que se desplaya platicando y dando, cuando me piden un consejo, dándolo. Entonces una de ellas me dijo un día como, yo creo que si tú hicieras un podcast, yo creo que yo te seguiría, ¿no? Ujú. Dije, tú lo dices porque es mi amiga y me quieres, pero fue un comentario así. Después cuando me dediqué, ya que ya había terminado, que ya me había titulado y ellas fueron partícipe de esto, me dijo una de ellas como, oye, yo creo que la forma en la que vas a llegar a las personas es eso. Yo encontré a mi terapeuta en TikTok y dije, no creo, o sea, no hay manera. Y mi hermano menor se dedica a marketing digital, entonces él me ayudó como al inicio a crear todo, ¿no? Pero pues surgió como una mezcla entre mis amigas apoyándome y mi hermano diciendo, bueno, yo te puedo ayudar Claro. a inaugurar. No, y está bien porque yo le decía hace rato en otros videos, mil veces un enfermero que te hable de salud mental, de técnicas, de procedimientos, a que personas que dices, pero ¿qué estás haciendo de verdad? Y ya está, siento que desperdicié mis segundos viendo ese video, digo, Dios, y el algoritmo te lleva, o sea, también entre todo lo que tú consumas es porque tiene una razón de ser, o sea, el contenido que tú tengas en tu página de inicio tiene una razón de ser, chicos, o sea, no crean que los videos aparecen por arte de magia, ¿no? O sea, y yo creo que eso es importante porque ¿cuántos de nosotros no estamos haciendo algo diferente y no tenemos el enfoque? Sí, O se les ha dado el compartir o que digas, oye, no sabía que enfermería estaba haciendo esto. exactamente. Como yo creo que seguramente existe alguien con mi perfil académico,
pero pues yo creo que esto apenas, espero que despierte interés en todos los que nos están escuchando ahora y que sepan que la enfermería pues puede dirigirse también de ese lado. La unidad de posgrado también oferta la especialidad en salud mental, que no estoy segura, la verdad, si eso te permite dar terapia propiamente, sí. No lo sé, pero... Sí. Sí, les permite. De hecho, tenemos una colega igual hace contenido, Viviana Bonilla, ella es especialista en salud mental y tiene su consejería de enfermería. Okay. Entonces igual hace en línea las sesiones. Sí, justo también. Y como dices, no son tan, o no dirías, ¿a poco sí se podría? Exactamente. ¿No? Sí. Entonces eso es importante que ustedes conozcan y pues lleven a otro nivel, porque bien dice usted, a veces un comentario de que, oye, explicas tan bien o haces sentir tan bien que deberías hacerlo, porque al final del día eres un profesional y pues tal vez ese video llega a una persona que lo necesita y cambias totalmente el panorama y la visión, y créeme que por videos muchos estudiantes mejoran su día y pues buscan seguir tu trabajo porque dicen, gracias a ese video que yo vi, me diste o me hiciste recordar, ¿no? Sí. Yo cuando vi tu video me acordé mucho del quirófano, el primero que vi de Esther, porque dije, es que sí es cierto, es que el área quirúrgica, ¿dónde está nuestra salud mental? Sí. O sea, de verdad, a veces es una cirugía tras otra, terminas agotadísimo y sabes que el día de mañana ya estás viendo la programación, ¿no? o tu valoración preparatoria, qué instrumental, qué material, y no digo que sea así, pero muchas veces dices, bueno, ¿y el paciente dónde queda? Sí. ¿No? Se te puede llegar a olvidar, no lo digo, no generalizo, pero pasa, y al final, ¿y dónde quedas tú? Sí. ¿Dónde? No sé si te ha pasado, seguramente, ¿no? Tú trabajas en neuro, entonces son cirugías de todo el turno. Sí. Y a mí me pasa como que yo siempre digo, yo tengo la capacidad de aguantarme para ir al sanitario, o sea, me puedo aguantar muchas horas, o sea, yo sé que puedo hacerlo, pero a mí me pasa que cuando estoy en una cirugía, de verdad, no soy consciente de qué pasa con mis ganas de hacer pipí, no tengo idea qué pasa, pero termina la cirugía y yo de verdad que digo, ¿cómo me pude aguantar tanto tiempo? Entonces también a veces yo hago mucha introspección, entonces de repente tengo preguntas que me hago así como de, ¿dónde estaba mi mente en ese momento? O sea, ¿en dónde estaba que mi necesidad fisiológica quedó invisible? Sí, de hecho, ¿sí? Apenas tuvimos una cirugía lunes a las 8 de la mañana, terminamos a las 3 de la mañana, y justo terminamos a las 3 y yo, bueno, ¿qué no yo tenía hambre? Como dices, que no, y ya comienzas a ir al baño y después dices, ¿cómo es posible en este lapso, no? Sí. Y nunca había hecho esas preguntas como ahorita que acabas de decir o que acabas de pensar, bueno, y mientras que estaba pasando alrededor o allá afuera en el mundo, ¿qué estaba sucediendo? Sí. También, por ejemplo, no sé, pero el bloqueo de, yo creo que un consejo, porque les digo, pasan videos y comentarios, pero hay quien me dice, Mari, paso por una situación crítica, sé que voy a estar al hospital, lo que menos quiero es que esto afecte mi trabajo, porque los pacientes están a la espera de un cuidado. Sí. Me terminó mi novio, me enteré de una enfermedad, mi papá o mamá fallece, pasan diferentes escenarios. ¿Cómo hago para que esto no me afecte una vez que yo piso el hospital y eso se vea alterado en el cuidado de los pacientes? Yo creo que uno tiene que ser bien consciente de qué sí puedes gestionar y qué no. O sea, una pérdida, por ejemplo, bueno, no quiero minimizar como una ruptura, pero claramente si estamos de fuera y hacemos una jerarquía, pues tal vez dijéramos, bueno, no es lo mismo perder a un familiar, o sea, perder a tu mamá, tu papá, tus hermanos, que terminar con tu pareja. Pero la persona que lo esté venciendo sí lo puede sentir lo más primordial. Entonces yo creo que es importante que identifiques con qué no puedes, o sea, qué cosas no estás pudiendo gestionar y que seas sincero con eso. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en donde estaba viviendo una situación personal muy fuerte, o sea que yo decía, mi jefe de servicio sabe la situación que yo acabo de vivir, me reincorporo al otro día y que dije, ¿por qué no piensa un poco en lo que está pasando en mi vida como para que te meta a instrumentar neuro, por ejemplo, ¿no? Y de pronto es como yo creo que también se vale decir, ¿sabes? No estoy lista para estar en una cirugía tan grande y tan delicada como es neuro, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo a que eso te pase cuando estás en tiempo de microcirugía, por ejemplo. Entonces, yo creo que una forma en la que puedes... O sea, creo que es muy válido que reconozcamos con lo que no estamos pudiendo, pero creo que ese también es un reto. O sea, no nos atrevemos a decir que no estamos pudiendo con algo. ¿En qué momento te vuelves un ser que dicen, es que ella es frío, es que no siente nada, es que en quirófano no tiene sentimientos, pues es que las quirúrgicas son tablas, pero operatorias no, o los intensivistas son personas así?
y tienes ciertas etiquetas y tú dices, ¿realmente sí soy así? O sea, ¿realmente doy esa perspectiva? ¿Realmente doy esa apariencia de que soy esa persona? Yo pienso que sí, o sea, sí pasa, porque justo es como lo que te decía, ¿dónde quedó la emoción? Por ejemplo, esta persona que estaba viviendo algo catastrófico en su vida, pues si para ti que no lo estabas viviendo, pues es muy fácil decirle, oye, pues relájate, respira y aquí la atención 100% y al rato piensas en eso. Pero para esa persona es lo más importante que le está pasando. Entonces, escuchar ese comentario sí se puede percibir como, ay, o sea, qué fría está haciendo conmigo. Pero, ¿qué pasa si de pronto... A mí me gusta mucho decirme como, a ver, Estefanía, ¿puedes resolver eso ahorita? No, no puedo. Entonces, al rato lo intento resolver. Y me gusta mucho como cuestionármelo. Tengo que yo hago mucha introspección y me pregunto muchas cosas y yo misma me respondo. Y yo creo que ayuda mucho, bueno, como te decía eso, como gesticularlo ayuda muchísimo. Pero, ¿qué pasa cuando solamente es como te lo reprimes? En algún lugar tienes que acomodar lo que estás viviendo. Entonces creo que cuando no sabes dónde quedó eso que estás vivenciando, llega un momento en donde está solamente como la experiencia que te contaba, solo me la guardé y un día salió. Pero en ese inter, si a mí me hubieran hablado de la muerte, porque yo tengo un tema particular con la muerte, como que la evito un poco, y si alguien me habla de alguna pérdida, yo como que puedo responder como, ay, qué tragedia, y ya. Y eso no significa que no me duela o que no esté sintiendo, significa que no sé gestionar esa situación particular, en mi caso con la muerte. Entonces, es eso, cuando te preguntas como realmente sí soy muy fría, o sea, pregúntate, ¿dónde estoy gestionando mis emociones? O sea, ¿dónde las estoy colocando? Y casi todo nos lleva a pensar que lo estamos evadiendo. Porque creo que también coincido mucho con Esther. A veces estamos tan en shock y no sé, como que tal vez no lo vemos en ese momento hasta que pasan semanas o días y ya te desbordas, te rompes. Sí. Porque en ese momento para ti, no sé, como que, no sé, colapsaste o te pusiste en blanco o lo dejaste o no lo considerabas tan importante o como que había problemas mayores hasta que estás en un punto de quiebre y la emoción pues tiene que salir, o sea, tiene que verse reflejada. Justo eso quisiera como que todos tuvieran en cuenta. Lo que sea que tienes que vivir, lo vas a sacar de alguna forma, o sea, tu cuerpo lo va a manifestar. Puede ser que lo manifiestes, como fue mi caso, unos meses después llorando, o a lo mejor de pronto estás irritable, estás intolerable al medio ambiente, o sea, de verdad. Pero no solamente es así, o sea, a veces puedes empezar a tener dermatitis, caída de cabello, dolor muscular que se siente crónico, que dices, bueno, ¿de dónde viene? Pues viene de todo eso que solo te reprimes, pero que quiero que sepas que en algún lado se coloca. Entonces, yo creo que más conviene que busques a alguien que te acompañe para irlo acomodando de alguna forma. ¿Película favorita de Steph? Y yo, me encanta la película de Avatar. De Avatar. Me encanta Harry Potter también. Sí, pero creo que Avatar sería mi película favorita. Yo nunca las he visto. ¿No? No. ¿Sabes por qué me encanta? Porque, bueno, espero que todos hayan visto Avatar, pero pues trata como de una persona que tiene parálisis en las piernas y de pronto puede como meterse a un avatar y vivir otra vida dentro del avatar. Y a mí me encanta porque dentro de la psicoterapia existe algo que se llama alter ego, que, pues si no han escuchado el término, el alter ego podría ser como una segunda personalidad, y no quiero con esto que se confundan que estamos medio locos aquí, pero... Así dice. Pero esta segunda personalidad a mí me gusta mucho utilizar en mis pacientes como cuando queremos mejorar algo de nuestra persona. Por ejemplo, soy muy introvertida, pero voy a usar un alter ego, entonces ese alter ego pues es extrovertido, hace amigos con facilidad, se comporta de esta forma, no anda temblando en una cirugía, no tiene miedo de preguntar sus dudas, ¿no? Pero la realidad es que Estefanía no es así, pero mi alter ego se quiere convertir en eso. Entonces se trata un poco de vete conduciendo como esa persona, el alter ego al que quieres llegar. Entonces, esta película me gusta justo por eso, porque siento que vive como dos vidas, este personaje, y me recuerda mucho a lo que yo hago en psicoterapia. En algún momento lo hice conmigo, en otro momento donde yo fui la paciente, y la verdad es que creo que ayuda mucho a modificar esto, como las conductas. Ok, la voy a ver, de todo por eso la voy a ver. Libro que les recomiendes a los estudiantes. La semana pasada acabo de terminar un libro que se llama La paciente silenciosa, y perdónenme que no sepa cuál es el autor, una disculpa al autor. Ponemos aquí la imagen. Pero en 2 tardes lo terminé, está muy padre. Bueno, les voy a dar un poco de contexto. Trata de un psicoterapeuta o un psiquiatra, me parece, que se obsesiona con una paciente que dispara a su esposo
7 tiros. Esta persona obviamente muere y la esposa queda en la escena del crimen y a raíz de eso deja de hablar. Pasan 6 años, la internan en un psiquiátrico y este psiquiatra pues se obsesiona como por qué no ha hablado después de ese evento. La acusaron, fue culpable, pero como ella no hablaba, no pudo emitir un juicio ni nada, pues deciden como guardarla en el psiquiátrico. ¿De eso trata? No los voy a explicar más. Pero bueno, a mí me llamó la atención pues porque dije, bueno, es un psiquiatra, vamos a verlo, pero es una historia muy bonita, bueno, o sea, muy atrapante, les va a gustar. Ok, ya está en mi lista, ya está en mi lista. ¿Cómo te das cuenta que un estudiante requiere terapia cognitivo-conductual? ¿Señales te lanzan? Bueno, yo creo que puede ser, es que como la terapia cognitivo-conductual puede abarcar muchas situaciones, desde ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, temas de adicción, por ejemplo, acompañan el duelo, o sea, yo creo que puede ser muchos escenarios. Pero yo creo que, para empezar, si tú sientes que algo en tu vida ya no se está sintiendo bien, o sea, como que a lo mejor digas, no encuentro sentido a lo que estoy haciendo, no me siento a gusto con quién soy ahora, puede ser que todo lo demás que mencioné no lo tengas, o sea, que digas, no tengo ansiedad ni depresión, y solamente siento insatisfacción en este momento de mi vida. Eso podría ser una señal como clara de que podrías o te podría funcionar este tipo de acompañamiento terapéutico. Excelente. Pues sin duda, mis niños, el día de hoy aprendimos bastante. La verdad, yo creo que quedó como más clara la percepción que tengo respecto a, y sin duda vas a crecer mucho, de verdad, porque vas por un buen camino. Gracias. Y donde todavía falta explorar todas las áreas que tiene enfermería, y usted ya dijo, ya me vi por una, porque la otra vez hablábamos, hay enfermeros que tienen sus consultorías, su parte de clínica de heridas de estomas, que están dedicándose a la parte de deporte, de rehabilitación, de ortopedia, terapia cognitivo-conductual, y eso es maravilloso, porque te das cuenta que ya no solamente estoy en el hospital, sino yo puedo comenzar a emprender, a volver a hacer algo más que complemente todavía. Entonces, si ustedes quieren saber muchísimo más o quieren ver o seguir, pues yo les invito a que sigan sus cuentas. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en TikTok estoy como Estefanía Regalado y en Instagram también, Estefanía Regalado, pero Estefanía con PH en lugar de F. No se preocupen, igual en la descripción les dejo los links para que la vayan y la sigan. Y pues chicos, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Te agradezco mucho, Esther, que aceptaras la invitación. Gracias, y sobre todo el tiempo que nos regalaste, porque creo que es importante saber, y bien dijo Esther al principio, necesitamos la salud mental como profesionales. O sea, esto es sí o sí, porque vivimos en un ámbito tan estresante que a veces, pues para poder hacer un buen cuidado, primero nosotros, de todas las esferas. ¿Algo que les quieras decir antes de que nos despidamos? Pues solamente eso, como reiterarles que la salud mental es bien importante. O sea, yo estoy convencida de verdad que no existe salud sin salud mental, y pues ánimo en su nueva etapa de enfermería. Muy bien, cuídense mucho, pórtense bien, ya nos veremos en otro próximo episodio. Bye.